Todos, de alguna manera, en nuestra vida, pasamos por momentos de dificultad, de prueba. Muchas veces entendemos lo que pasa, otras veces no podemos saber qué es lo que en realidad está pasando. Nos preguntamos, ¿Dios tiene algo que ver con esto que me está sucediendo? ¿Es parte del plan de Dios o es simplemente un accidente en la vida? La falta de trabajo, problemas económicos, problema de la salud, en nosotros o en algún miembro de nuestra familia, situaciones de desencuentro, familiares, entre amistades, entre compañeros de trabajo. Permanentemente vivimos bajo pruebas, dificultades que Dios permite que vivamos. Y realmente la diferencia entre un cristiano y alguien que no es cristiano no es que los cristianos dejan de tener pruebas. Por allí se predica un evangelio muy light, un evangelio como que cuando uno recibe a Jesucristo se terminan todos los problemas, no hay más dificultades. No es así. Para ser veraces debemos decir que en todo caso, cuando una persona se juega por Jesucristo, es muy posible que tenga más problemas que antes. Así que la diferencia no está en que los cristianos no tenemos problemas y los que no son cristianos sí tienen problemas, porque no es así. La diferencia está cuál es la actitud que tiene un cristiano frente a las pruebas, frente a los problemas, a las distintas circunstancias de la vida, y cuál es la actitud que puede tener alguien que no conoce a Dios, que no cree en Dios y que no puede entender que Dios es alguien que está por encima de todas nuestras circunstancias y teniendo el control de toda nuestra vida. ¿Por qué pasan los accidentes? ¿Por qué nacen criaturas deformes? ¿Por qué familias que están unidas y bendecidas por Dios se quiebran, se lastiman, se separan? ¿Por qué personas valiosas para el reino de Dios mueren? ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Me gustaría entonces que leamos la palabra de Dios para extraer algunas lecciones que luego podemos aplicar en nuestra vida. El pueblo de Israel es un pueblo que Dios eligió y de alguna manera tenemos que ser agradecidos al hecho de que el pueblo de Israel no haya sido muy obediente, a ver si me entienden esto, porque con su desobediencia Dios lo tuvo que poner en un camino de disciplina y de pruebas que en el día de hoy nos sirven como modelo, como enseñanza. Y el pueblo que salió de Egipto, recuerdan ustedes, allí en el momento cuando Moisés, usado por Dios, liberó al pueblo de Egipto, comenzaron a tener problemas y dificultades y pruebas en el camino por el desierto y se enojaron contra Dios, murmuraron contra Dios. Así que Dios tuvo que esperar que toda una generación muriera y crear una nueva generación de israelitas que no hayan tenido contacto con Egipto, que no tengan memoria histórica de las cosas que el pueblo había vivido en Egipto y que solo tuvieran conocimiento de que Dios es el que provee para nuestra vida y que solamente debemos confiar en Él. Y es a este pueblo nuevo, a esta nueva generación de israelitas que Dios les habla en Deuteronomio capítulo 8. Ustedes pueden tener la Biblia abierta allí y tener marcado, porque vamos a repetir o volver a este libro una y otra vez. Dice el versículo 1,
Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde ha traído Jehová tu Dios, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escuchen, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Allí está el yunque de Dios. Hay que explicar lo del yunque, quizá. El yunque es ese hierro macizo o ese acero macizo que usan los herreros. Entonces calientan el hierro al rojo, lo ponen sobre ese yunque y ahí con el martillo le dan forma. Es el instrumento de prueba. Y el Señor pone a sus hijos, a su pueblo, en un yunque, en una prueba, porque quiere saber lo que hay en el corazón de ellos. Y si realmente ellos están dispuestos o no a guardar sus mandamientos. La generación anterior se describe en el capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 31 al 36, capítulo 1 de este mismo libro. Y en el versículo 31 comienza diciendo: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. El Señor se compara como el padre que lleva a su hijo a la escuela, de la mano, y dice: y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestros padres y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefonte. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Este es el pueblo duro de corazón que recuerda las cosas hermosas de Egipto, pero olvida la esclavitud, los azotes que mataron a los hijos que nacían. Olvidó todo eso y comenzó a murmurar, y Dios dice, se enojó y provocó un juramento: este pueblo, esta gente no va a entrar a la tierra prometida. Y entonces fue creando un nuevo estilo de pueblo, un pueblo que conociera y reconociera que quién es Dios. Y lo hizo, y creó este pueblo, y educó a esta nueva generación a través de las pruebas. Por eso, hermano, cuando estés pasando por alguna prueba, no te enojes, no protestes, no te levantes contra Dios, no generes en tu corazón una oración de protesta. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué hice yo para que me castigaras de esta manera? Porque el Señor está trabajando en tu vida, quiere moldear tu carácter, quiere perfeccionar tu fe, te quiere hacer un mejor siervo. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano: el cristiano reniega, insulta, blasfema a Dios. El cristiano debe aprender que aún en medio de la prueba, que muchas veces, o quizá en la mayoría o en la totalidad de los casos, no nos gusta,
está la mano amorosa de Dios tratando de bendecir nuestra vida. ¿Por qué las pruebas? En primer lugar, las pruebas muchas veces son resultado de nuestros propios errores. A veces cometemos malas decisiones, nos endeudamos, confiamos mucho en nuestra capacidad o en un golpe de suerte. Hay una publicidad en esta semana casi agresiva, casi blasfema. Es de una mujer que se entera que llega el resumen de cuenta de la tarjeta. Entonces, ¿quién me va a salvar? Y es la publicidad de, no sé si del Loto, del Kini, uno de esos. Lo único que lo puede salvar, sálvese con este que siempre responde. Y muchas veces nosotros vivimos inconscientemente, no obedeciendo las leyes de Dios, caminando a nuestro propio criterio y capricho, y luego las pruebas vienen. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y muchos creyentes viven situaciones muy difíciles en su vida, justamente porque están caminando desordenadamente y reciben aquí en vida el resultado de su desorden. Familias que se olvidan de el temor a Dios. Deja de haber devoción, deja de haber amor a la congregación, deja de haber, por supuesto, ofrenda, que es lo primero que se nota, compromiso en el servicio, y al poco tiempo algo sucede en la familia. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué prueba nos envías? Un momento. Dios permite las pruebas, pero muchas de estas pruebas las inventamos o las generamos nosotros con nuestra dureza de corazón o con nuestro capricho por hacer nuestra propia voluntad. Ahora, la buena noticia es que a pesar de nuestra dureza, el Señor igual no nos abandona. Amén, hermano. Si nos abandonara cada vez que cometemos un error o un capricho, estaríamos muy mal. Qué bueno que es el Señor. Así que vos querés jugar a tu juego, juga. Así te va a ir. Pero Él no nos abandona. Quizá lo que estés viviendo, quizá la circunstancia que te esté doliendo en este momento sea resultado de tu error. Es bueno que rectifiques tu error, repares tu error, restaures tu error, para que el Señor pueda sanar tu circunstancia. En segundo lugar, muchas veces nuestros sufrimientos son resultado del pecado de otros. Y esto es algo bastante difícil de entender, cómo por el error de otro Dios me prueba a mí, pero realmente en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo estaba conquistando? Esta nueva generación de la que estamos hablando entró a conquistar la tierra prometida. Después de 40 años de desierto, salvo Caleb y Josué, toda la generación murió, aún Moisés murió, y cuando Moisés murió, Dios dijo, bueno, ahora sí vamos a conquistar la tierra. Entraron, conquistaron la primera ciudad, la ciudad amurallada, Jericó, y pronto tuvieron la oportunidad de conquistar otra ciudad muy pequeña. No consultaron a Dios, creyeron que con poco ejército la podían conquistar, y fueron y tuvieron una tremenda batalla, y muchos soldados y del pueblo de Israel murieron. Pero la real razón por la que fracasaron en el intento de conquistar la ciudad de Jai fue el pecado de un hombre y de una familia. Así que el pecado de Acán, así se llamaba este personaje, resultó en una prueba dura de toda una familia. El caso de Urías Eteo, él era un buen soldado de David, sin embargo el pecado de su esposa y particularmente del rey David
hizo que este hombre no solamente sufriera vergüenza, sino que terminara siendo puesto en el frente de batalla y allí murió. ¿Qué culpa tenía Urías Eteo del pecado de otros? Bueno, esto es lo que sucede muchas veces. Y Dios, en su gran sabiduría, permite que muchos sufran por el error, el pecado. Quizá vos estés viviendo esa circunstancia. Que vos por alguna razón estés sufriendo por la desidia, la desobediencia, el pecado de otra persona. Pero pensá que Dios está en el control y te está permitiendo este sufrimiento porque tiene un propósito especial para tu vida. No viene al caso ahora levantar una acusación y blasfemar porque alguien te hizo mal, aunque por supuesto tenemos derecho a buscar justicia. Simplemente decir, Señor, estoy en medio de esta prueba, no es culpa mía, es culpa de otros, pero que tu nombre se glorifique en esta prueba y yo pueda salir más maduro, más humilde de esta circunstancia. Lo cierto es que muchas pruebas son, en tercer lugar, para bendición del creyente. ¿Se acuerdan cuando, antes de toda esta historia del pueblo de Israel, José fue vendido por sus hermanos, que lo maltrataron? Casi lo matan. Sus propios hermanos casi lo asesinan. Después lo vendieron como un esclavo. ¿Qué culpa tenía José del error de su padre al haber hecho de él un hijo favorito? Quizá había sido José muy orgulloso, no sabemos. Lo cierto es que sufrió la soledad, ser un esclavo. Después estuvo preso. Pero cuando al final de la historia José se enfrenta con esos hermanos, tiene la oportunidad de verlos cara a cara. Ahora ya no era más un esclavo, ahora ya era el segundo del emperador, del faraón allí en Egipto. Le dice esto en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y hermanos, qué maravilla pensar, si aceptamos que Dios está en el control, el Señor puede utilizar la prueba que estamos viviendo, la dificultad, aún la enfermedad, la falta de trabajo, de alguna manera que no entendemos. Cuando José estaba allí en la cárcel, abandonado, en una cárcel, en un país pagano, las cosas que debe haber pensado, sin embargo, él mantuvo su fe en Dios, su fidelidad a Dios. Y al final de su vida él ve la película completa, el panorama total. Y dice, ustedes me hicieron mucho mal, pensaron mal contra mí, pero la gracia de Dios hizo que eso se convirtiera en bien. Hermano, ¿cuántas veces una prueba, una circunstancia difícil en nuestra vida, Dios permite que la vivamos para bien nuestro o bien de otros? En la década del 50, 5 jóvenes fueron a hacer misión a los indios Aucas en el Amazonas del Ecuador. Y hicieron contacto con los indios Aucas, una tribu que ningún hombre blanco había tenido acceso. La historia es muy interesante. Hicieron contacto a través de una avioneta. Este aviador, Nathanael Saint, su hermano fue misionero en la Argentina luego. Nathanael Saint descubrió que volando en círculos, él podía sostener una soga y un balde
con una avioneta, estamos hablando de la década del 50, ¿no es cierto?, podía volar de tal manera que el balde bajaba y los indios pudieran sacar cosas del balde. Bueno, así hizo contacto y de alguna manera les avisó que iban a estar esperándolos en la orilla de un río. Y así fue. Estos 5 misioneros fueron en 2 o 3 viajes en la avioneta, llegaron al río, hicieron una casa arriba de un árbol y esperaron. Y los indios aucas vinieron y sacaron fotos y saludaron y miraron el avión que ellos nunca habían visto. Y sin saber por qué, al terminar la visita los mataron a los 5. Esta historia corrió por todo el mundo. Resultado de esta historia es que hubo un avivamiento misionero en todo el mundo y cientos de jóvenes dejaron sus profesiones, se enrolaron en los seminarios y comenzaron a salir a la obra misionera. La sangre de 5 mártires fue la semilla que Dios utilizó para movilizar a su iglesia a las misiones en la década de los 50. La historia termina que la hermana de este aviador fue a vivir allí con ellos y hoy hay una iglesia y uno de los ancianos de esta iglesia, de los pastores de esta iglesia, es uno de los asesinos de los 5 misioneros. Los 5 misioneros podrían decir desde el cielo: ustedes pensaron mal, pero Dios tornó este mal en bendición para miles, resultado de una prueba, de un dolor de 5 familias. También muchas veces las pruebas son para hacernos más humildes y dependientes del Señor. Y el ejemplo clásico es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llena nuestra mente. Después del Señor Jesús, seguramente es el personaje que más nos ilumina. Aún filósofos de este siglo hablan de que el apóstol Pablo es la síntesis del mundo moderno, al reunir la sabiduría de los griegos, el conocimiento legal de los romanos y la religión monoteísta de los hebreos. La síntesis del mundo moderno, dice el filósofo Julián Marías, es el apóstol Pablo. Realmente él se podía gloriar de tantas cosas, tenía tantos blasones, pero quizá tenía un problema, no sé, quizá tenía el problema del orgullo. Había hecho tantas cosas para el Señor, había escrito tantas cartas, había fundado tantas iglesias, tanta gente se había salvado por él. Entonces Dios le manda una prueba. Y en 2 Corintios capítulo 12, en estos versículos del 7 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, no solamente había fundado iglesias, escrito libros, sino que había tenido una visión del cielo, dice Pablo, para que no me agrandara yo mucho, para que no me llenara de orgullo y dijera qué grande que soy, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que aprendió Pablo es que Dios no quiere gente muy fuerte, quiere gente débil. No quiere gente autosuficiente, quiere gente dispuesta
a que la gloria sea solo de Dios. Así que muchas veces el Señor puede estar trayendo pruebas a tu vida porque te quiere tener bien abajo, bien mansito. ¿Se acuerdan el mensaje de Samuel Camaleso? Down boy. Tenía un perro, ¿no? Y le tuvo que enseñar que él era el amo y el perro era el perro. Dice, abajo, muchacho. Muchas veces el Señor prueba nuestra vida, circunstancias que no comprendemos, que no entendemos, resultado de nuestros errores, resultado de errores de otros, resultado de que vivimos en este mundo lleno de maldad. La cuestión es que lo hace porque quiere mantenernos humildes, que se perfeccione su poder en nuestra debilidad. También muchos sufrimientos son para probar y demostrar el amor que Dios nos tiene a nosotros. Claro, a nosotros nos gustaría decirle, bueno, Señor, no hace falta que me pruebe más nada, yo ya sé que me querés. No me envíe ninguna prueba más, Señor, el asunto está cerrado, no vamos a discutir, sos muy grande, muy bueno. Sin embargo, a veces el Señor tiene que probar su amor para nosotros y también quiere probar nuestro amor hacia Él. Y allí está Abraham. Después de mucho tiempo tiene un hijo. Y el Señor le dice, bueno, tenés tanta confianza en tu hijo, te sentís tan realizado en tu hijo, me parece que este hijo se ha convertido en un Dios para vos, quiero que lo sacrifiques. Génesis 22. Abraham entiende el mensaje y obedece. Y cuando va a sacrificar a su hijo, el Señor le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. A veces el Señor, que es celoso de nuestro amor a Él, ¿saben que eso es así? ¿Saben que Dios es celoso de nuestro amor a Él? ¿Dónde está eso? En el primero de los mandamientos. Quiere confirmar que le amemos. Quiere estar seguro de que le amamos de verdad. Envía una prueba para probar lo genuino de nuestra fe. Así lo hizo con Job. Job, después de muchas discusiones y de los malos amigos que le rodearon, que le hicieron discutir si era culpable o no era culpable, si era un castigo o era de Dios. Al final Job entendió. De oídas te había oído. ¿Y qué dice después? Mas ahora mis ojos te ven. Señor, me humillo en polvo y ceniza. Reconozco que estás en el control. No soy nada. Dios consiente el sufrimiento porque quiere que aprendamos a ver su amor, su mano controlando nuestra vida. ¿Cuáles son los resultados de las pruebas? Son difíciles de entender. Es más, no nos gustan. ¿Cómo es esto de que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan para bien? En primer lugar, las pruebas desarrollan nuestro carácter. En el versículo 2 que le hemos leído, el Señor le dice, hice todo esto para probarte, para saber qué había en tu corazón, para probar si ibas o no a obedecer mis mandamientos. Miren lo que dice en el versículo 16 de este capítulo 8. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. El Señor nos prueba porque quiere desarrollar un carácter firme
en nosotros. Cuando un creyente no tiene sufrimientos, no pasa por prueba, es un creyente débil. Es natural. En cualquier disciplina se prueba. Aún se exigen cosas más fuertes de lo que luego se da, por ejemplo, en un partido de fútbol. Si ustedes vieran el entrenamiento que tiene un jugador de fútbol durante toda la semana, no lo podrían creer. Cansa mirarlos solamente. Y es doloroso. ¿Por qué? Se le está probando no solamente el cuerpo, el físico, el carácter. Hoy veíamos a los Pumas hacer fuerza. Usted dice, ¿qué fuerza que tienen? No es una fuerza que les vino de arriba. Horas y horas y horas trabajando para desarrollar sus músculos. Y les digo que los trabajos son aburridos, dolorosos. Los jugadores de fútbol le piden al profe, al profesor, al preparador físico, afloje, profe, si no damos más, otra vuelta más. No damos más, profe. Y más pruebas. ¿Por qué pruebas? Se quiere desarrollar una condición, en este caso física, pero en el caso de la vida espiritual, un carácter firme, un carácter fuerte. La gente evita las dificultades. La gente no quiere ir a los lugares donde hay prueba o dolor. Salvo que fallezca un familiar, la mayoría de especialmente los jóvenes. Los saludo después del velorio. Esa gente sabe que yo los quiero de todas maneras. Pero ¿saben lo que están tratando? Es de evitar la prueba. Es doloroso ir a acompañar a una familia en el momento del sepelio. De la misma manera que es doloroso ir a un hospital. Evitamos eso. No queremos tener problemas. No queremos la prueba. Consecuencia, nuestro carácter es débil. Y cuando nos viene la prueba a nosotros, nos agarra sin ninguna fortaleza para enfrentarla. El Señor no nos quiere creyentes debiluchos, que ante cualquier circunstancia se ponen a llorar. Que ante cualquier prueba vienen desesperados a ver que los pastores le solucionemos, le respondamos qué pasó, dónde estamos, cómo termina todo esto. Quiere creyentes firmes, sólidos. Vino una prueba, gloria a Dios, ya estoy preparado porque he pasado por un proceso de pruebas más pequeñas que me preparan para esta prueba más grande. Si vos no vivís ninguna prueba, es posible que nunca sirvas para nada. Así que ponete ahora al Señor, mandame muchas pruebas. A los discípulos el Señor los puso a prueba muchas veces. Los mandó de a dos, les dijo que lo iban a rechazar. Después estaba arriba del barco, le dice, vamos del otro lado. Vino una tormenta tremenda y ni se despertó. Los dejó que sufrieron un poquito para que desarrollaran su carácter cristiano. Un carácter cristiano que es carácter de aceptación y de confianza en la mano de Dios. Las pruebas afirman los valores esenciales de nuestra fe. ¿Cuál es un valor esencial? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Vamos, ¿cómo? Dios que es tan bueno. Dios que es tan bueno. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, acá viene la lección, hay un propósito de la prueba, de la aflicción, del tener hambre. ¿Para qué? Y acá viene la verdad que el Señor quería imprimir en el corazón del pueblo de Israel, para hacerte saber que no de solo pan vivirá el hombre. ¿Se acuerdan de esa frase? En la tentación el Señor Jesús la citó.
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Las pruebas nos ayudan a aprender eso. Aprender que dependemos del Señor no solamente en lo material, sino en todas las áreas de nuestra vida. Es que nos estamos acostumbrando a vivir una vida tan humana, tan carnal. Queremos nosotros resolver todos nuestros problemas, queremos nosotros responder todas nuestras preguntas. Marginamos a Dios solamente a un sector de nuestra vida, muy limitado, a la eternidad o cuando hay alguna enfermedad grave o de muerte. Si no, ya tenemos seguro médico, ya tenemos obra social y ya está todo arreglado. ¿Para qué depender de Dios? Entonces el Señor nos tiene que sacudir, querido, te quiero hacer entender que si yo quisiera, no durarías ni un segundo más. Que el aire que estás respirando en este momento te lo estoy regalando yo. Que el corazón tuyo late porque yo le estoy todavía dando permiso a tu cerebro para que mande la energía eléctrica, la señal eléctrica para que haga funcionar el músculo. Pero si quiero, en un instante desaparecer. ¿Me entendés, querido? Claro, nosotros como vivimos, evitamos los problemas, no queremos tener ninguna dificultad. Si hay alguien que sufre, nos vamos, desaparecemos. Si hay que trabajar, si hay que ir a algún lugar a sufrir, bueno, ofrendamos para que vaya otro. Entonces nosotros vivimos confiando en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, tenemos todo controlado, todo manejado, sabemos que está bien, y estamos olvidándonos que no de solo pan vivir el hombre, no de solo lo material, no de solo el ingenio, el talento, la capacidad, no solamente vive eso del hombre. Dios no lo desprecia, no lo descarta. El hombre vive también, fundamentalmente, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por último, siempre Dios prueba a sus hijos para hacer algo bueno en sus vidas. Nunca para mal. Dios no es un Dios cruel. Dios no es un Dios que se complace en bromar a sus hijos, en lastimar a sus hijos. Quizá la figura más cercana que tenemos del amor de Dios es el amor de una madre. Cuando una madre le dice a su hijo que levante la mesa, o que limpie la casa, o que ordene el cuarto, poniendo que el chico le hace caso, ¿no? Pero lo hace ¿por qué? Porque es cruel, porque es mala. Tiene que aprender a trabajar, a colaborar. Cuando no le deja comer el helado antes de la sopa, es porque mi mamá es cruel. No, la mamá sabe que primero viene la sopa y después el helado. Y Dios tiene esa manera de entender su relación con nosotros, como de una madre a un hijo, nunca para mal, siempre para bien. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que te esté pasando, es para bien. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué bárbaro, ¿no? Una frase. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando estamos en medio de la prueba, creemos que todo es lo que vemos, y Dios dice, no mires esto, no hagas un mundo de lo que te está pasando. No sos la primera persona en el mundo que se enferma, ni que pierde el trabajo, ni que tiene problemas familiares. Otros ya caminaron eso. No hagas un mundo de eso. Miralo de una perspectiva eterna. Dios quiere lo mejor para vos y está trabajando en tu vida. Dice Pedro,
también hablando de las pruebas, en lo cual vosotros os alegráis, capítulo 1, versículo 6, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando se manifieste Jesucristo, dice Pedro, la prueba, la circunstancia, no va a ser nada. Es lo que dijo Jesús, ¿no? El Señor dice, cuando una mujer pasa 9 meses de problemas, de embarazo, de peso, camina, parece que se cae para adelante, se mira al espejo y no se siente muy contenta, o sí, y sufre el dolor de parto, dice, ¡qué dolor! Pero el Señor dice que cuando ve a la criatura se le pasa todo. Y un poco lo que está diciendo Pedro es que cuando veamos el resultado final de este proceso de Dios, será hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Señor, no lo entendía, qué caprichoso que era, qué tonto, ¿cómo es que no lo vi? Pero gloria a ti, Señor, que usaste esa circunstancia y esa prueba para moldear mi vida y glorificar tu nombre. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza. Y claro, cuando estamos pruebas, yo no vengo a decirles ahora que ustedes se pongan contentos cuando tienen pruebas, masoquismo no. A nadie le gusta la prueba, pero dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, pidámosles al Señor, y a veces sucede, que no solamente vemos el resultado de nuestra prueba o de esta circunstancia que Dios nos permite ver en el futuro, sino que también a veces el Señor nos permite ver el resultado de nuestra prueba en el presente. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A veces pasamos por pruebas y decimos, ¿por qué será? Como iglesia, cuando comenzamos la escuela en el año 92, pasamos un par de años pagando la deuda que nos había producido la construcción, hasta que en fin del año 94 hicimos el diseño para hacer la escuela en El Pasaje. Después de varios dibujos de arquitecto, terminamos seleccionando el trabajo de Pablo Fabiano y así nos largábamos. Era muy arriesgado porque teníamos que destruir lo que había y construir por lo menos las 4 aulas, 5 que necesitábamos para marzo. Así que llamamos la primera cosa que había que hacer era al ingeniero que mide el suelo. Y vino este hombre, y yo justo de casualidad vi cómo hacía la prueba. Yo no había visto nunca eso. Levantan una pesa, la tiran, está, digamos, alrededor de caño, se enterraba. Yo digo, qué lindo eso, ¿cómo se entierra? A los 2 o 3 días me manda un informe y me dice, mire, Bongarrá, dice, es imposible hacer un edificio allí. Digo, ¿por qué? Porque en ese lugar donde se supone que va a estar la columna más grande de todas, porque arriba estaba pensado en algún momento el tanque de agua, ahí hay una laguna, hay un pozo ciego, eso se enterró como si fuera manteca el piso ese. Van a tener que poner me dijo así, media olavarría allí para hacer una base. ¿Qué hacemos? Y esa noche yo vine a la reunión de oración. Y le dije, hermanos, ¿qué prueba nos manda el Señor? Ahora resulta que compramos un terreno que está arriba de una laguna.
Como México, dice Guadalajara en el llano, México en una laguna, ¿cierto? México está arriba de una laguna, ¿no? ¿Esto qué va a pasar? ¿No será que el Señor quiere que compremos la nueva propiedad? ¿Se acuerda, Vilma? Y nos pusimos a orar y a cantar. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Cuando terminó esa reunión de oración, entendimos por qué el Señor nos había mandado el no de acá, porque quería el sí de allá. Muchas veces Dios hace eso. Nos manda una prueba y dice, ¿qué pasa? No quiero esto. Esto es poco para vos. Yo quiero más para vos. Te lo tengo que decir de alguna manera para que lo aprendas. Juan Bunyan estuvo en la cárcel muchos años, injustamente. Pero ¿saben qué? Dios le permitió escribir en la cárcel uno de los libros más leídos en la historia de la fe cristiana, El progreso del peregrino, que años atrás se leía la Biblia y El peregrino, un libro que bendijo la vida de millones de cristianos en todo el mundo. Lo escribió un hombre que estaba viviendo una prueba durísima, estar en la cárcel injustamente. Fanny Crosby nació ciega y vivió más de 90 años, Nadie daba mucho por ella, pero ella, pobrecita, escribió más de 8.000 himnos, muchos de los cuales todavía se siguen cantando hoy. Podemos orar para que Dios nos quite la prueba. Podemos pedirle, Señor, no me gusta la prueba, sacame, liberame. Pero hay una oración mejor. Tenemos derecho a pedir eso, Pablo lo hizo. Señor, liberame de este aguijón en la carne 3 veces. Y cuando decimos que Pablo se puso a orar 3 veces, no es que hizo 3 oraciones de 1 minuto como haríamos nosotros. Es muy posible que haya ayunado, haya puesto a todos los creyentes en ayuno, un mes de petición. Más o menos eso es lo que hacía Pablo cuando anotaba una oración. No. Pero nos da derecho, y tenemos derecho. Señor, permite que pasemos esta prueba, permite que se solucione este inconveniente, permite que esto pase. Enséñame lo que me tengas que enseñar, Señor, pero libérame de la prueba. Pero hay un pedido aún mejor todavía, o más profundo, y es el de Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice, quiero, hermanos, que sepáis, escuchen bien, está preso, está en una celda. Es injusto que él esté allí, con todo lo que había que hacer, con tanto lugar todavía por alcanzar con el mensaje del Evangelio. ¿Por qué el Señor permitió que Pablo estuviera preso? Y ahora Pablo lo ve, lo entiende. Dice, quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor en mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El apóstol dice, Señor, ahora entiendo lo de las prisiones. Si estuviera libre, estaría trabajando. Estoy preso. ¿Y qué produce mi prueba? Que los hermanos ahora están trabajando. Ya no hay un solo predicador, la iglesia está evangelizando, y cuando escuchan que Pablo está preso, en vez de acobardarse, de aflojar en su fe, aumentan en su fe, y todo el mundo está siendo lleno del Evangelio de Jesucristo. Lo miraba con una perspectiva de Dios. Y hermano, vos podés poder hacer esta oración. Señor, mientras me liberás, permití que esta prueba produzca bendición a tu iglesia. Que, Señor, mis hijos aumenten en su fe al ver que en medio de la prueba yo confío en tus promesas. Porque las pruebas son pasajeras.
las promesas son eternas. Señor, permití que mientras yo paso por esta prueba, este dolor, la gente vea en mí tanta confianza en ti que quiera tener lo que yo tengo. Que otros, al ver que soy capaz de pasar por estas pruebas sin protestar, glorificando tu nombre, se animen y vivan la vida cristiana de una manera que te honre a ti. Que mi prueba tenga sentido para este mundo. ¿Está bien, hermano? ¿Estás pasando por una prueba? ¿Quién no? El Señor sabe. Aferrate a sus promesas. No se cae un cabello de vuestra cabeza sin que Él lo tenga en cuenta. ¿Sabía eso usted? No se marchita una flor sin que el Señor no lo sepa. No se muere un pájaro del campo, el Señor no lo tenga en cuenta. El Señor lo mira a sus discípulos y dice, ¿cuánto más a ustedes? Estás pasando por un momento de dolor, de dificultad. Pedile que el Señor te libere, pero más que eso, pedile que el Señor te dé la sabiduría de entender el porqué de la prueba. Dile, Señor, enséñame. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Tengo que ser más humilde, Señor? Enséñame. ¿Tengo que ser más obediente a tu palabra? ¿Tengo que amar más a la congregación? ¿Tengo que ser más fiel en mis ofrendas? ¿Tengo que ser más celoso en anunciar tu evangelio? Señor, ¿qué me quieres enseñar? Enséñamelo. Prefiero vivir la prueba a ser un creyente sin madurez y sin fruto. ¿Sos capaz de hacer esa oración? Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Señor, conoce tu prueba, conoce tu dolor, está en el control de tu vida. No es fácil de explicar la razón, muchas veces no la entendemos, pero la vamos a entender más adelante. Algún día todo se ha de revelar y vamos a saber por qué. ¿Por qué José fue preso? ¿Por qué los 5 misioneros murieron? ¿Por qué hombres y mujeres que podrían seguir sirviendo al Señor se enfermaron y pasaron a la presencia del Señor? ¿Por qué? Pero vamos a saber por qué de la enfermedad, por qué de la escasez de trabajo, por qué de esta circunstancia que te duele. Ahora solo nos queda pedirle, Señor, danos sabiduría para entender tu mensaje, tu palabra, para entender lo que estás queriendo hacer en mi vida. Señor, si querés que sea más humilde, móstramelo. Si querés, por esta prueba, Señor, que dependa más de ti, enséñamelo, Señor. Enséñame, Señor, que lo material no tiene valor, porque no de solo pan vive el hombre. Imprimí en mi corazón que el hombre vive de toda palabra que sale de tu boca. Si voy a seguir viviendo esta prueba, Señor, te pido que la uses para tu gloria, que tu poder se perfeccione en mi debilidad,
Y aún, Señor, que mi prueba produzca bendición a aquellos que me rodean, a tu iglesia, a esta ciudad, al mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Si Él cuida de las aves, ¿qué dice el coro? ¿Cómo podré estar triste? Hay gente que se pone muy triste cuando está en una prueba. Los creyentes le decimos, feliz, alegres. No importa las pruebas. Si Dios cuida de las aves, cuida también de mí.